Hola chicos, nos bendice muchísimo estar con ustedes una vez más. Les invitamos en esta tarde que podamos adentrarnos a la presencia de nuestro Dios, de que es un Dios grande y poderoso, un Dios que les ama y que en esta tarde les hace la invitación una vez más para que lo dejen entrar en su corazón, para que Él sane las heridas que tenga que sanar y para que Él les muestre quién es el gran yo soy. Amén. Así es que vamos a cantar esta alabanza y vamos a decirle al Señor que entre en nuestras vidas una vez más. Amén. Quiero acercarme a tu lado estar, el cielo cerrar y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, arquesigno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar y a tu lado estar, al mundo amar y la muerte negar, valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, arquesigno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Tiemblan de ti las tierras, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, arquesigno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Tú eres el gran yo soy. Hoy queremos acercarnos a ti confiadamente, Señor, una vez más. Y que tú tomes lugar en nuestras vidas, que tú tomes lugar en este tiempo en el que la necesidad es mucha, Señor. Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles últimamente, Señor, en el mundo, pero tú estás con nosotros y nos recuerdas quién dices que somos para ti, que somos hijos amados, que somos hijos perdonados, Señor, por ti y porque tú tienes gran misericordia para nosotros, Señor. Te pido que entres, Dios, en este momento de intimidad contigo, que tú tomes ese lugar en las vidas que hoy se encuentran necesitadas, Señor, y que les muestres la identidad que ellos tienen como tus hijos, Señor, como hijos deseados, como hijos amados, como hijos que te necesitan, Señor, que necesitan a su Padre. Amén. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así?
Así es, y somos tus hijos y hoy apropiamos esta palabra en nuestros corazones para los que hoy se han sentido desamparados, a los que se han sentido en soledad. Jehová, hoy yo te pido que tú tomes tu lugar, Dios, en medio de esta predicación. Ponemos en tus manos, Dios, la vida de mi hermana Angie, Dios, para que tú seas el que hable a través de ella. Palabra de bendición, palabra de ánimo, Señor, para los que hoy se han sentido decaídos, Jehová. Y pido que en tu nombre, Señor, te levantes, Dios, a librar estas batallas que hemos estado enfrentando en estos últimos días. Amén. Gracias te damos y te honramos, Jesús. Amén. Hola chicos, qué gusto saludarlos. Después de este tiempo tan bonito de alabanza que hemos tenido, queremos agradecerles que sigan conectados, que sigan en esta serie que estamos teniendo acerca del Yo Soy. El día de hoy quiero compartirles un tema en especial sobre cómo Dios ha hablado a mi vida, pero quiero empezar de una manera diferente. Me gusta ser como muy gráfica cuando me toca hablar y quiero que vean un video que yo creo que muchos van a reconocer y si les gustan las películas animadas, seguro o espero que este sea uno de sus favoritos, como también es el de mi esposo y el mío. A ver, vamos a poner un video, es cortito, y ustedes van a saber exactamente de qué se trata. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosel y soy un guía explorador de la tribu 54, guarida 12. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo, señor? No. ¿Le ayudo a atravesar la calle? No. Todos recordamos esa escena, ¿verdad? Creo que a través de este corto video podemos aprender o podemos conocer mucho acerca de este niño llamado Russell, que es explorador de la tribu 54, guarida 12, y que está tocando de puerta en puerta para saber si encuentra un adulto mayor al que le pueda ayudar para poder obtener una insignia sobre la ayuda a adultos mayores. A mi lado derecho, ahorita va a aparecer una imagen que también ustedes la van a conocer perfecto. Yo era una completa ignorante sobre este universo Marvel hasta que conocí a 3 niños que se llaman Jethro, Eli y Caleb, que cuando me enseñaron esto estaban de este tamaño, el segundo así, el tercero así, ahorita está el chiquito, está así, el mediano así y Caleb está de este tamaño y fueron 3 niños que muy queridos para mí, que me han introducido en este mundo de las películas de Marvel. A mi esposo no le gustan mucho, pero por ellos yo aprendí y conocí a este pequeño personaje. Ustedes, nada más de verlo, yo creo que ustedes pueden estar convencidos junto conmigo de que no sabemos todos los diálogos de sus películas, y eso es porque solamente es una línea que dice, hola, yo soy Groot, o yo soy Groot, ¿no? Está enojado, está triste, está peleando, está haciendo berrinche como adolescente, está defendiendo a sus amigos, y para todo dice, yo soy Groot. Entonces, son dos personajes que quise ponerles, o dos modos gráficos de ponerle, de ejemplificar, que es una manera de presentarlos, de presentarse, para que nosotros conozcamos cómo son ellos. Groot podemos ver, como les decía, que está enojado, está sensible, está triste, está contento, y eso va a ser lo único que escucharemos de ellos. Russell es un niño hablador, insistente, estuvo ahí insistiendo hasta que el señor Frederiksen lo aceptó en su casa, y ya el resto de la aventura ya también la conocen. Yo quiero unirme a esta aventura de las presentaciones. Para los que no me conocen, mi nombre es, bueno, me dicen Angie, pero mi nombre es María de los Ángeles y no Angélica como muchos habían pensado, algunos amigos eso me habían comentado. Tengo 31 años, estoy felizmente casada con mi mejor amigo desde hace 1 año y 9 meses. Ahorita me dedico felizmente también al hogar y con algunos emprendimientos que estamos empezando mi esposo y yo, pero yo estudié 5 años la carrera de químico farmacobiología. Soy la tercera de 6 hijos, y si en algún momento habían llegado a escuchar un poco sobre mi testimonio, yo les había contado que mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Entonces fue mi mamá la que sacó adelante a nuestra familia. Es como en el tema muy personal. Hay gustos de los que quisiera también hablarles para que conocieran un poquito más de mí, y entre los principales son las manualidades y el café. Ustedes me ponen una barrita de silicón, una pistolita de silicón, hojitas y todo, y yo veré qué hago. Amo el café, a mi esposo también lo ama, yo también por eso amo a mi esposo. Ha habido temporadas en las que hemos descubierto ese gusto o ese vicio hasta en cierto punto, y lo hemos disfrutado mucho. En esta temporada de pandemia,
uno de mis propósitos fue aprender a tejer con ganchillo, unos muñequitos de crochet que se llaman amigurumis, y entonces ahí voy, tuve una muy buena maestra. También soy bien ñoña, soy bien matada cuando me gusta tomar clases, me gusta estudiar, y sí, soy bien ñoña, soy de la que está haciendo la tarea, no soy de la que levanta la mano para decirle al maestro, profe, dejó tarea, no, se los prometo que no, aunque me tengan en ese concepto algunos amigos, pero créanme que no. Y yendo un poco más profundo en cuanto a características más personales o de hasta los defectos que yo misma me he visto mucho tiempo, uno de ellos y de los que más batallas me han dado ha sido mi inseguridad. El ser tan estricta conmigo, el ser insegura, el no creer que soy lo suficientemente bueno, que puedo hacer algo bien, a pesar de que me considero pacífica y trato de llevar la paz con todos. También me cuesta mucho decir que no a muchas cosas y ya después me estoy reprochando porque me he hecho cargas que ni me correspondían. Le doy mucha vuelta a las cosas cuando alguien me dice que hice algo mal o que pude haberlo hecho mejor. Yo no dejo de pensarlo. Muchas veces soy muy dura conmigo mismo. Conmigo misma, en mi pasado yo les decía que había batallado mucho también con el tema de la orfandad, me costó mucho tiempo entender el por qué o el para qué, la situación de lo de la muerte de mi papá. Por mucho tiempo batallé con baja autoestima, estuve mucho tiempo en depresión de esa oculta de la que nadie se da cuenta. En ocasiones llegué a tomar dinero que no era mío y muchas cosas, ¿no? Y ustedes preguntarán, nosotros qué tenemos que saber todo esto, ¿no? Pero yo quería ser transparente con ustedes y que ustedes conocieran parte de lo que soy o las cosas que hay en mí, porque creo que cualquier persona que quiera tener una relación conmigo tiene que conocer todo eso de mí. A mi esposo le tocó conocerla en 3 años de noviazgo y todavía lo sigue conociendo en casi 2 de matrimonio, y creo que podemos ver que para conocer a una persona, todas estas características, las buenas, las malas, lo que te gusta, lo que no te gusta, debe salir a relucir para que sea una relación sincera. Y no sé si ustedes se habían dado cuenta que también en la Biblia Dios se presenta de muchas maneras. Yo sé que muchos tenemos el concepto del Dios creador, que hemos escuchado muchas veces desde la escuelita, de que Dios se presentó al pueblo de Israel como una columna de fuego por la noche y una columna de nube durante el día cuando estaban en el desierto y que habían salido de Egipto, pero también textualmente Él se presenta. Y ha sido el propósito principal en esta serie del Yo Soy, que veamos las maneras en que Dios se ha revelado. Y podemos irnos a Éxodo 3, en el versículo 6, vamos a encontrar una de las formas en que le habló a Moisés. Él le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le estaba hablando de su eternidad y que en cada generación él había estado presente y también estaba en la de Moisés. Y dice en el versículo 14 que Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Eso dirás cuando te pregunten quién fue el que te envió. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús también presentándose, diciendo en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, con palabras tan claras podemos ver que Dios estaba revelándose. En esta serie estamos pudiendo ver cómo Dios se ha revelado a cada uno de nuestros amigos de staff, como el Dios proveedor, el Dios sanador, el Dios de paz. Yo les decía que para mí él ha sido mi pastor y el propósito es el mismo, que todos conozcamos a Dios y que también lo reconozcamos cuando haya dificultades, cuando haya problemas, podamos reconocerlo. Eh, es una anécdota chistosa. Un amigo me hace mucha burla sobre eso, porque igual quien me conoce sabe que mi voz al teléfono suena como de una niña chiquita. Entonces me ha tocado por experiencias cuando llaman del banco o de algún servicio que me dicen que si los puedo comunicar con un adulto, entonces ya sabrá la batalla que eso implica. Recién casada me dijeron que si mi esposo era mi papá por cómo escucharon mi voz, pero a lo que voy con esto es que quien me conoce reconoce mi voz aún por teléfono, sabe que yo estoy detrás del teléfono, o si estamos en una habitación y escucha mi vocecilla ahí de niña o a veces hasta hablando muy fuerte, saben que yo estoy presente. Y queremos mostrarles o quiero mostrarles también con una cita bíblica que es Juan capítulo 10, versículo 27, que Jesús habla sobre esto y dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen.
Y para ampliar un poquito el contexto, para comprender un poquito más del por qué les hablo sobre una presentación o el conocer a Dios y reconocer su voz, quiero que me acompañen a la historia de Elías, este profeta que narra su historia en Primera de Reyes, y lo vamos a ver desde el capítulo 17. Les voy a resumir como toda la historia de Elías lo más compacto que pueda, porque quiero ir a un punto muy, muy importante. En los tiempos de Elías, el rey que gobernaba Israel era Acab, y la misma Biblia dice que de todos los reyes que hubo en Israel, Acab fue el más perverso y el que más ira le provocó a Dios con todas sus acciones. Él tenía una esposa que se llama Jezabel, que era una mujer despiadada, era mala, que hasta enviaba matar a los profetas de Israel. Y eso lo vamos a comprender el impacto que tiene en esta historia. Elías, él profetizó que en Israel iba a haber una sequía. No les dijo por cuánto tiempo, pero dijo que no iba a haber lluvia por mucho tiempo. Dios lo envió a que viviera a un lado de un arroyo y lo mandó, bueno, lo alimentó a través de cuervos que le llevaban pan y carne. Cada día no le faltó el alimento. Después Dios lo envió a Sarepta y le dijo que una viuda lo iba a recibir. La viuda no tenía nada, ella decía que con la comida que tenía para ese día era lo único con lo que contaba, y que ella y su hijo después morirían. Pero el Señor fue muy bueno, el Señor fue Dios proveedor, y por la oración y por la presencia de Elías en ese lugar, pudieron ver un milagro sobrenatural en el que la despensa de la viuda fue multiplicada, los cántaros yo creo que estuvieron llenos de aceite, sus costales llenos de trigo, y pudieron ver ese milagro. El hijo de la viuda murió y Dios lo resucitó porque Elías estaba ahí presente y oró por él invocando a Dios. La Biblia dice que en el tercer año de Elías fue a visitar al rey Acab, Dios lo mandó para que hablara con él, y Elías le pidió al rey Acab que mandara a reunir a 450 profetas de Baal, un dios falso, y 400 también de Acera. Los mandó llamar al Monte Carmelo. Él les puso el reto de que invocarían a su Dios, y que si era realmente Dios, el Dios verdadero, ese Dios haría descender fuego sobre una ofrenda que habían puesto como en un altar. Entonces ellos estuvieron invocando a Baal, y Baal obviamente jamás respondió. Los de Acera invocaron a Acera y tampoco respondió. Pero el momento en el que Elías hizo su turno, llegó su turno, Elías pidió un grado más de complicación en la historia y mandó a que derramaran agua sobre esa ofrenda para hacerlo todavía más difícil y obviamente más impresionante, ¿no? La entrada que Dios iba a tener. Elías oró y efectivamente Dios hizo descender fuego del cielo y esa ofrenda fue consumida. El pueblo aplaudió, el pueblo reconoció que era el Dios verdadero, y en ese momento lo aceptaron como el Dios de Israel. El acto consecuente fue que Elías degolló a los profetas de Baal, y después oró por la lluvia para Israel, y la lluvia llegó a esa nación. Cuando llegó la noticia, perdón, a Jezabel, ella dijo que de las 24 horas no iba a pasar para que Elías muriera, que ella se iba a encargar de eso, y eso provocó mucho miedo en Elías. Él huyó para salvar su vida. Había una mujer que lo había estado amenazando, y a pesar de que acababa de pasar por una gran victoria que había visto toda la nación, él tenía miedo, él huyó despavorido, me imagino, ¿no? Te están diciendo que te van a matar, pues lo primero a lo mejor que se te ocurre es huir. Pero llegó a un punto en el que, estando en el desierto, Elías dijo que él tenía deseos de morirse, y yo veo como algo fuera de la lógica, porque estás huyendo porque alguien te está persiguiendo para matarte y tú te quieres morir, pues no suena como muy coherente, ¿no? Pero vemos un sentimiento de frustración en Elías. Vemos en la historia que un ángel le dio comida, le dio agua, lo animó a levantarse y a seguir, y que caminó 40 días hasta que llegó al monte Oreb, y entró a una cueva y ahí pasó la noche, es decir, se fue a esconder a una cueva. Y al punto que quiero llegar es al versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y dice, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto.
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El resto de la historia es que Elías obedeció a Dios, nombró y ungió a 2 reyes y nombró a su sucesor antes de que Elías fuera llevado al cielo. De los puntos importantes que yo vi en la vida de Elías era que Elías conocía a Dios, él conocía su voz, Dios lo mandaba, Elías obedecía. Dios le decía, ora por este niño, Elías lo hacía, y Elías tuvo la oportunidad de ver milagros sobrenaturales, vio una resurrección, vio multiplicación de una despensa, vio que él mismo fue alimentado por algo fuera de lo normal, ¿no? De un cuervo, pero también Elías tuvo mucho miedo, huyó preocupado por su vida, tuvo deseos de morirse y se escondió finalmente y aún estaba renuente a los mandatos que Dios le estaba dando al final. Creo que podemos ver que en medio de todas sus situaciones, de toda la amenaza, la tristeza que pasó por la mente y por el corazón de Elías, vemos una respuesta en el Señor. Vemos que hay frases como que había un grande y poderoso viento que rompía los montes, o que había un terremoto, o que después del terremoto llegó un fuego, pero en ninguno de ellos hay una nota que diga, y ahí estaba Dios, o Elías supo que estaba Dios y por eso hizo esto, sino que hasta el final, cuando dice que detrás del fuego hubo un silbo apacible y delicado, es donde dice que hubo una reacción o una respuesta de Elías. Fue donde Elías, bueno, la Biblia dice, él cubrió su rostro y salió y se puso en la entrada de la cueva. El reconocer la voz de Dios, el reconocer la presencia de Dios fue lo que le hizo obedecer, levantarse de donde estaba y aún cubrir su rostro como en manera de adoración o de reverencia. Y creo que a lo que se puede aterrizar esta historia es a decir, el Señor estaba presente en ese silbo apacible y delicado, pero Elías lo supo reconocer. Este nombre no es algo, no es una muletilla cristiana, no es una frase común como el Dios te bendiga, sino que es una realidad y es un atributo y es uno de los nombres incluso de Dios. El nombre en hebreo que lo representa es Jehová Shammah, que significa el Señor está presente. No habla en pasado, no habla en futuro, él habla en presente y dice que está presente para que sin importar si yo lo leo, si yo lo leí hoy, o si lo leo mañana, o si mis hijos un día lo leen en 10, 15 años, o si mi abuelito lo leyó hace 30 años, la realidad es la misma, la afirmación es la misma. El Señor está presente, Dios está presente. También creo que podemos ver que el hecho de que diga que está presente quiere decir que no se limita ni a un lugar, ni a una temporada. El Señor no solo está presente en esta aula donde estamos transmitiendo este video, no se limita al auditorio grande, no se limita a lo mejor a la oficina del pastor, no, la presencia del Señor está en todo lugar y está en todo tiempo, cuando estamos tristes y cuando estamos contentos, cuando estamos padeciendo persecución, cuando estamos en escasez y en abundancia, cuando estamos con salud y también cuando estamos en enfermedad, cuando alguien nace y cuando alguien muere, el Señor está presente. Y la Biblia creo que es algo que jamás va a negar, no es algo que está muy presente y está muy obvio en la Biblia. El Señor está presente. Muchos hemos escuchado versículos y nos los han contado y también las historias que nuestros padres o nuestros abuelos nos contaron y ellos afirmando el Señor está presente, pero la Biblia sí es clara con 2 condiciones, por decirlo así, que nos permiten conocer mejor a Dios. Y estas son que conocer a Dios implica amarlo, pero también obedecerlo. Y, y es donde empieza como la parte crítica de la historia y en donde a muchos ya no nos gusta tanto escucharlo, ¿no? Si nos vamos al libro de Juan, en el capítulo 17 y versículo 3, vamos a poder leer que dice,
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la parte, creo yo, que confronta más es Primera de Juan en el capítulo 2 y versículos 3 y 4, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Está hablando de conocer a Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos, porque el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, ese tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que sí guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Eh, Creo que si queremos como aterrizar o queremos centrar estas historias, todas estas citas bíblicas, podríamos dejarle en la parte bonita y amorosa de Dios, que por supuesto la tiene, en decir que Él siempre está presente y que a veces nosotros pensamos que está en el terremoto, en el fuego, en la tormenta, pero muchas veces Él se presenta muy delicadamente. Y efectivamente Dios está presente, es algo que yo no quiero negar, es algo que yo no quiero echar abajo, pero sí veo una parte muy importante porque si somos honestos, vienen las pruebas y las tribulaciones y no sé cuántos de ustedes se identifican con Elías, ¿no? Yo me identifiqué en el hecho de huir despavorido de una situación, de una amenaza. Nadie quiere estar en una situación de tristeza, nadie quiere estar siendo perseguido, pero hay momentos en nuestra vida y probablemente tú en este momento estás sintiendo este ataque, esta persecución, el sentir que todo va mal y dices, es que yo no siento a Dios presente, yo no siento que Dios esté, a lo mejor ni está aquí, a lo mejor está con los pastores o con la gente que sí ora o con la gente que sí anda por las naciones, pero hay un detalle como muy delicado en ocasiones, creo yo, en no sentir su presencia y muchas veces es porque no cumplimos estos versículos que leíamos hace un momento. Muchas veces no le amamos como decimos, muchas veces no le obedecemos como su Biblia demanda, como su santidad demanda. Yo escuché una predicación hace poco que decía que si nosotros realmente conociéramos a Dios no haríamos tantas bobadas en nuestra vida, no cometeríamos tantos pecados, porque en la Biblia se habla tanto de la santidad de Dios, se habla tanto de su justicia, de que Él, de que a través de Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros fuéramos presentados como justos, o sea, como si nada hubiera pasado, y aún así nosotros nos atrevemos a desobedecer. Si nosotros nos vamos a las escrituras, vamos a decir que Dios dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con nuestras fuerzas, o sea, con todo nuestro ser. Pero también dice que Él aborrece la maldad, que el pecado nos aleja de Él, que actividades o que prácticas como el adulterio, la fornicación, las envidias, los celos, la ira, las contiendas, los celos, las borracheras y cosas semejantes nos apartan de Él y que tales personas no heredarán el reino de Dios. Creo que en serio, si fuéramos conscientes de lo que implica conocer y obedecer esas palabras, nos alejaríamos de todo eso. Pero nuestra tendencia humana a pecar y muchas veces nuestro berrinche o nuestra rebeldía nos impide eso. Y muchas veces, les decía, de oídas lo habíamos oído, o por ayudas en el pasado hemos dicho y creemos que conocemos realmente a Dios, ¿no? Decimos ya por inercia, Dios es bueno, Dios me ama, ¿no? Dios te bendice, pero realmente no lo conocemos porque la Biblia es clara y dice que si no guardamos sus mandamientos, hasta estamos siendo mentirosos y su verdad no está en nosotros y que no lo conocemos realmente o que si no amamos, en verdad no conocemos a Dios. Y esta es una palabra que perdón si se está escuchando ruda o difícil, pero creo que es una palabra que debe confrontarnos, pero también animarnos. Él es un Dios justo, Él es un Dios, sí es un Dios amoroso, es paciente y bondadoso, pero la Biblia dice, y Noeli lo mencionaba hace unas semanas, sin santidad nadie verá al Señor. Y en vano es que con nuestras palabras digamos, sí, yo conozco a Dios. Un día Él me ayudó a pasar el examen de la escuela, ¿no? En vano sería que un día lleguemos a la presencia y digamos, ah, sí, es que yo un día lo leí en un librito bíblico. No, o sea, si no conocemos realmente a Dios, si no lo amamos, si no lo obedecemos como Él dice, en vano será y la verdad no está en nosotros. Y cuando lleguen estos momentos como los que le llegaron a Elías,
en donde hay tribulación, donde hay persecución, no lo vamos a saber reconocer. Va a haber tal vez un estruendo o tal vez va a estar un silencio y para nosotros va a ser más fácil decir, es que Dios no está presente, es que Dios no existe, es que Dios no está conmigo, cuando en realidad es nuestro pecado el que nos aleja, el que nos aparta de Él y el que impide que nosotros reconozcamos su voz en medio de esas tribulaciones o en medio de esas tormentas. Yo podría decirte que en los 31 años de vida que tengo ha habido muchas temporadas muy, muy malas en las que yo creí que Dios no estaba conmigo y muchas veces en mis peores momentos no he sentido a Dios, pero eso no significa que Él no estuviera. Él siempre se ha mantenido presente, Él estuvo presente aún cuando yo no lo sentí. Y aunque hoy estamos aquí, aunque hoy yo estoy aquí y hoy puedo decir, hoy estoy sana, hoy tengo una familia, tengo comida, tengo techo, yo puedo decirte que Dios ha sido el único que ha estado presente en cada temporada de mi vida. Les decía cuando hablaba sobre el buen pastor, que Dios había sido todo lo que me faltaba en cada temporada de mi vida. Hoy les digo, Dios estuvo presente en cada momento de mi vida. Fue mi papá cuando mi papá falleció, fue mi consolador en medio de mi tristeza, fue mi proveedor cuando el dinero no alcanzaba en casa. Él me ayudó aún a terminar una carrera, a tomar decisiones que han sido parte importante de mi vida. Él ahí ha estado. La vez pasada que les hablaba sobre el tema del desempleo que estábamos viviendo ahorita, como una temporada que esperamos y confiamos que pronto pasará, me conmovió mucho el Señor porque se hizo muy, muy presente. Ese día que estábamos terminando de hablar, llegó una hermana que nosotros queremos mucho, la mamá de una amiga, y llegó con una caja de despensa, con las cosas que nosotros necesitábamos comprar esa semana. Vimos una bolsa de sal, que a lo mejor para muchos de ustedes podría decir, ay, es insignificante, ¿no? ¿Cuánto puede costar? Venía todo lo que nosotros necesitábamos para esa semana, incluso venía un frasco de café tan delicioso. Eh, yo sentí el amor de Dios presente en ese momento. Sí, yo les decía esto, ¿no? Como aún los gustos que el Señor sabe que nosotros tenemos. El Señor se hizo presente. Ese día, acabando de decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, el Señor se hizo presente y me dijo, en efecto, nada te faltará, ni siquiera el café que tanto te gusta. Y chicos, el hecho de que nosotros estemos aquí jamás va a poder significar que nosotros seamos hábiles o seamos perfectos para hablar o para enseñarles a ustedes algo. Nosotros lo único que queremos es mostrarles la manera en que Dios se ha revelado a nuestra vida, cómo ha sido Dios de bondadoso, de paciente, de amor, de misericordioso en todas las temporadas de nuestra vida. Ustedes ya han escuchado muchas de las enseñanzas de un Dios proveedor, de un Dios que santifica, de un Dios que da paz, de un Dios que da todo lo que necesitamos, del Dios que nos ve. Y eso es lo que nosotros queremos animarles a ustedes, como jóvenes y como familias. Eh, Muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero es como Job, porque de oídas lo habíamos oído, pero ahora nuestros ojos lo pueden ver. Y yo les puedo decir eso, de oídas lo había oído, más ahora mis ojos lo ven como el Dios que siempre está presente. Y no siempre lo he sentido, pero Él siempre ha estado presente. Y queremos animarlos a que en este tiempo, aun cuando está tanta enfermedad rodeándonos, cuando pareciera que estamos en ese valle de sombra y de muerte, cuando hay escasez en algún área de nuestras vidas, quiero decirles, chicos, aún en un silbo apacible y delicado, ahí está presente el Señor. Y si nosotros tenemos nuestro corazón alejado por causa de todas nuestras malas obras, no lo podríamos escuchar, no lo podríamos ver, no lo podríamos sentir, pero el Señor está presente. Y si tú el día de hoy tomas la decisión de creerle, de escuchar esta palabra y de verdad aceptarla en tu corazón y en tu mente, si tú tomas la decisión de obedecerlo y de amarlo, como dice su palabra, cuando venga esa mala temporada, cuando venga esa persecución como la que padeció Elías, tú lo vas a poder escuchar, tú te vas a poder dar cuenta que en serio el Señor está ahí presente. Y es el propósito de este tiempo que hemos tomado. Que no quepa en ti la duda de que el Señor está presente, pero que tú tienes que conocerlo, que tienes que aprender a reconocer su voz, y esto solamente va a ser si tú lo amas y si tú lo obedeces, y esto es guardando su palabra.
la Biblia es como toda una biografía acerca de Dios, es el manual perfecto para que tú lo conozcas, para que sepas lo que le gusta y lo que no, y lo que él hace y lo que no, y verás que te vas a enamorar completamente de él y vas a conocer a ese Dios amoroso que siempre está presente, aún en un silbo apacible y delicado. Para terminar este tiempo, quiero que si puedes vayas a tu Biblia o en los tiempos que sigan a escuchar esta predicación, tú puedas acompañarme al Salmo 46 para leer los primeros versículos, pero hablan, creo que están escritos como de una forma, como una oración colectiva, pero quiero, y si me haces ese favor, quisiera que lo leyeras de una manera más personal, que lo hagas tuyo, que cada vez que diga es nuestro, tú digas, Señor, eres mío. Eh, para empezar este salmo, dice, Dios, tú eres mi amparo y mi fuerza, mi pronta ayuda en tiempos de tribulación, y por eso no temeré, aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar, que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de tu ciudad, Dios, de tu santa morada, Dios Altísimo. Tú mismo habitas en aquella ciudad y por eso se mantiene firme. Dios, tú me protegerás al rayar el alba. Las naciones se alborotan y tambalean los reinos, pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí entre nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si me permites, quiero que terminemos con esta oración. Quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás, que tú medites en esta palabra y que no solo reconozcas y veas que el Señor está presente, sino que Él quiere ir a más. Y Señor, hoy queremos adorarte, hoy queremos alabarte, reconocerte como el único y verdadero Dios, como el Dios que siempre está presente. Pero Señor, queremos ir a algo más profundo contigo. Hoy, Señor, yo quiero pedirte perdón por las veces que mi pecado me ha alejado de ti, porque aún diciendo que yo te conocía, aún confesando ante otros que soy cristiano, que yo te conocía, he pecado, Señor, porque todas esas prácticas que tú aborreces y que lo has dicho en la Biblia, muchas de ellas yo las he cometido, Señor, y hoy me arrepiento. Hoy quiero, Señor, reconocer que cada uno de mis pecados me ha apartado de ti, y cuando ha habido dificultades, cuando ha habido tribulación, Señor, yo me he sentido solo, pero nunca ha sido por ti, Señor. Tú siempre has estado presente, tú siempre has estado conmigo. Para ti no es nada oculto lo que está pasando o lo que ha pasado a lo largo de mi vida, Señor. He sido yo el que he fallado, he sido yo el que me he apartado, el que ha permitido que mi maldad, mi rebeldía se apropiaran de mi vida, Señor, y me alejé de ti, me aparté de ti, pero tú siempre has estado presente, Señor, y hoy te lo agradezco, hoy lo reconozco, Señor, y hoy acepto que tú siempre has estado presente, aun cuando yo no te veía, cuando yo no te escuchaba, cuando te culpaba de lo que me estaba pasando, Señor, tú estabas ahí, tú estabas en esa habitación, tú estabas en medio de esa soledad, tú estuviste cuando ese familiar o cuando ese pariente o ese conocido, Señor, falleció, y yo me pregunté por qué. Tú estuviste en esa casa en la que no alcanzaba o parecía que no alcanzaría la comida. Tú estuviste, Señor, cuando yo quise entrar a la universidad y me rechazaron. Tú estuviste cuando alguien me rompió el corazón, Señor, y ahí estuviste para sanarlo. Señor, tú has estado presente en cada una de mis temporadas y lo seguirás estando, Señor, porque tú no cambias, porque tú no dejas de ser el mismo. Tú eres el Dios amoroso, si eres el Dios justo que aborrece la maldad, pero tu misericordia es grande, tu gracia ha sido inmensa, Señor. Gracias por Jesús, que Él fue el que nos abrió un camino para que nos pudiéramos acercar a ti. Gracias porque es por ese amor que hoy podemos tener esta oración presente delante de ti, Señor, porque podemos hablarte siendo transparentes, reconociendo cada una de nuestros defectos, cada una de nuestras maldades, y podemos acercarnos a ti, el Dios que perdona y el Dios que olvida, para que toda nuestra maldad que un día nos apartó
sea echada en el olvido, para que no haya nada, Señor, que nos impida acercarnos confiadamente a ti, para que en todo momento y sin importar la situación, sin importar que estamos en medio de una pandemia, sin importar que estemos pasando por enfermedad en nuestros hogares o por carencias económicas o porque estamos sintiendo tristeza, aún depresión, porque todo parece que no acabará, que esta temporada mala o que esta situación no terminará, Señor. Nosotros sabemos que tú tienes el poder sobre todo eso, que no hay enfermedad ni muerte, ni siquiera un virus, ni siquiera una pandemia se te puede resistir, Señor. Tú eres más poderoso para salvar, para perdonar y para traer sanidad a esta tierra, a mi casa, a mi familia, Señor, y a mi entorno. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Señor. Permítenos escuchar tu voz y reconocerla, poderte sentir aún en un silbo apacible, Señor, que no haya nada que nos impida sentir tu presencia, porque tu presencia es la que nos dará paz en cada una de nuestras temporadas y situaciones. Señor, te amamos, te bendecimos y hoy confiamos que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas y que aún esta la cumplirás, Señor, y que en todo momento tú serás el que sostendrá nuestra alma, nuestra vida, nuestras necesidades, a nuestra familia y aún a nuestra nación y a esta humanidad, Señor. Te alabamos por ser el que nos sostiene, el que nos ama y el que demuestra tanto amor de maneras inimaginables. Bendito sea, Señor. Te adoramos y te bendecimos por siempre, papá. Amén. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que tú has vencido, la confianza de que todo pasará, la promesa de que pronto tú vendrás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Aunque ande
frente de mí. Yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Aunque ande en tinieblas, vas frente de mí y vas tú conmigo por siempre aquí. Tú vas aquí, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor en mí me sostendrá. Tú nos sostendrás, Dios, con la diestra de tu justicia y nos levantarás. Nos levantarás, Dios, una vez más si hemos caído, Señor. Hoy pido que traigas libertad, Dios, en medio de los corazones que han sido, Dios, cautivos del temor, de la vergüenza, Señor. Hoy clamamos, Dios, porque tú estás, Dios, obrando en los corazones de tus hijos que se han apartado, Señor, y que hoy vuelven a ti y que como Elías escuchan tu voz y vuelven a ti una vez más. Te honramos, Padre, por este tiempo, Señor. Te honramos por lo que tú vas a hacer, Señor, en días postreros. Gracias porque podemos ver tu gloria, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tú nos llenas, tú nos sacias con tu presencia, Señor. Y te honramos, Dios, por la vida de los hermanos que hoy nos están sintonizando. Porque yo sé, Dios, que palabra fresca has traído a sus corazones. Palabra de ánimo, Señor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, jóvenes. Gracias por prestar su corazón a esta palabra que Dios ha traído a sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente en esta semana. Que no se desanimen porque Él está presente y Él estará con ustedes, como dice en su palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Crean en sus promesas. Crean en que Él los ha redimido una vez más. Gracias y les bendecimos.